estoy solo hoy, tengo conmigo a Marí. Hola Marí, ¿cómo estás? Hola, pastor, muy bien, gracias. La cosa va a ser interesante, cómo lo van a hacer también en la casa de transformación, ¿no? Sí, claro. Te voy a Pero ir con los vamos a chicos lograr. encerrados. Estoy en este momento sentado también en la casa de transformaciones. Tengo frente mío la piscina que se está yendo de a poquito, no, llenando de a poquito, no yendo, llenando de a poquito. Creo que eso va a ser un alivio bastante grande, ¿verdad? Sí, de todas formas. Para este tiempo complicadito. Así que, Mari, yo me voy a salir de la imagen y te voy a dejar a ti para que tú te explayas de todo lo que tienes para contarnos. Ok. Ok, entonces, como les mencionó el pastor, acá vamos a volver a entrar a aislamiento social obligatorio. Nadie va a poder salir, vamos a estar bien encerrados de vuelta. Digamos, nosotros desde el 15 de marzo, pero todos los que no saben, ya estuvimos bastante encerrados, pero después de a poquito, a partir de julio, las cosas se fueron abriendo de a poquito, ¿no? Y sinceramente, el martes en la noche anunciaron las nuevas medidas que valen a partir del domingo. Y dije, no, no puede ser. Que ya nos estábamos comenzando a acostumbrar un poquito de estar, obviamente, como resguardados, de tener cuidado, de no poder estar súper libre, pero de tener como un poquitito más de libertades, ¿no? Así que, sinceramente, yo dije, no puede ser. Y no, gracias, no tengo ganas de lo que está pasando. Digamos, el año pasado ya fue súper difícil, fue súper diferente. Yo, por ejemplo, no pude ir a la boda de mi hermano, que se casó en Bélgica, y por todas las cuestiones de coronavirus, Aaron y yo no pudimos viajar, entonces no pudimos estar en una cosa tan importante como la boda de nuestro hermano, ¿no? Una de mis mejores amigas también se casó, tampoco no pude ir, pero ya uno se iba acostumbrando igual. Y de tener que perder todo eso y regresar a quizás no tener trabajo, a estar de vuelta mucho más encerrado, cuesta, ¿no? Entonces me puse a averiguar un poquito porque me gusta. Dije, ¿cómo uno tiene una cuarentena exitosa? Porque vamos a tener que convivir con esto por lo menos 15 días y la verdad oremos y esperemos que no sea como marzo, que comenzó con 15 días o 14 días y después al final recién en julio se comenzó a abrir las cosas un poquito. Si no, esperemos que esta vez sí sea más rápido. Pero me puse a buscar y dije cómo era lo de la cuarentena. ¿Hubo cuarentena en la Biblia? ¿Qué había? ¿Cómo podemos hacer para tener una cuarentena exitosa? Unos 15 días inolvidables, unos 15 días que quizás son diferentes y quizás son fuertes de vuelta. Yo también, por ejemplo, tengo que ver cómo hago con mi trabajo porque no puedo ir. Sé de más personas que también les pasa lo mismo. Pero por el otro lado sabemos que tenemos un Dios muy, muy, muy fiel, que nunca nos deja y realmente está ahí, tiene nuestra espalda y es confiable. Lo cual yo personalmente también vi el año pasado. Para mí el año pasado también lo del trabajo fue muy raro, fue muy diferente, pero siempre, siempre, siempre vi la prohibición de Dios. Entonces, otra vez me puse a buscar cómo era lo de la cuarentena. Ya había cuarentena en la Biblia, cómo era eso. Y encontré un artículo muy, muy interesante que les quiero compartir el día de hoy. Y acá dice, yo titulé todo lo que vamos a hablar hoy día juntos en esta vitamina, cómo tener una cuarentena exitosa. Porque creo que muchos de nosotros, si ya estamos encerrados, si ya estamos limitados, queremos hacer que ese tiempo que tenemos valga nuestro esfuerzo de quedarnos en casa, ¿sí o no? Entonces, aquí encontré un artículo que quiero compartir con ustedes. El COVID-19 ha sido llamado el coronavirus novedoso, pero no hay nada novedoso en el distanciamiento social y la cuarentena. Históricamente, las sociedades han recurrido en diversas ocasiones a tales medidas con el fin de garantizar la seguridad pública. Entonces, obviamente han habido ya distanciamientos sociales y también ya han habido cuarentenas. Quizás no tan global como lo estamos viviendo ahora, pero sí ha habido. Israel tuvo una larga historia de autoaislamiento
comenzando en el Éxodo. En cierto sentido, Moisés fue el primer funcionario de salud pública, instruyendo al pueblo en los protocolos de Dios para el bienestar comunitario. Aunque Dios diseñó a su gente para la vida en proximidad y a veces el aislamiento resultaba necesario para fines de salud o seguridad. Entonces vimos que el pueblo de Israel ya nos lleva ahí, tiene un adelanto. Comenzaron a vivir el primer aislamiento que esperemos que, no sé, en nuestro caso les duró 40 años, cuando el Señor los llevó y los sacó de Egipto y se quedaron en el desierto, que ese movimiento se llama el Éxodo, ¿no es cierto? Y en eso ellos se quedaron 40 años en aislamiento social, que no tenía la gente alrededor de ellos muchas veces. Y ahí ellos sí aprendieron algunas cosas, ¿no? Obviamente, como también acá dice, Dios nos diseñó para tener comunión con Él. Acordémonos que Él creó al hombre para tener con alguien con el que puede tener comunión. Entonces Dios nos diseñó para tener comunión con Él, pero también comunión con otras personas. Cada año los judíos de todo el mundo observan la Pascua o el Pesaj, que en realidad es una conmemoración de una orden dada por Dios de permanecer en casa. El Señor confinó a los hebreos a quedarse en sus hogares mientras la muerte pasaba alrededor de ellos. Eso lo podemos leer en Éxodo 12:23. Su obediencia como nación los preparó para dejar Egipto y salir hacia su nueva tierra. Mientras iban de camino, Dios les dio leyes a Israel para manejar su vida en comunidad, incluyendo a los que se puede leer como regulaciones de higiene personal para asegurar la desinfección pública. Todo basado en la premisa de la Torá de amar al prójimo como a uno mismo. Eso lo podemos leer en Levíticos 19:18. Entonces es interesante que cuando Israel ya salió de Egipto, se fue al desierto, Dios les dio instrucciones de cómo manejarse, de cómo tratarse, pero también de qué medidas de higiene debían de tomar. Entonces, como eso me gustó, que decía que Moisés fue como el primer funcionario de salud pública, y es verdad, porque todos estaban ahí, tenían que tomar unas medidas, tenían que cuidarse también, tenían que mantener higiene con tantas personas, con tantos animales, y la premisa, ¿cuál era? Amar al prójimo como a uno mismo. Y creo que eso también está súper chévere para nuestra nueva cuarentena, como queremos decirlo, no sé cómo es en tu país, pero eso siempre es bueno. Entonces, de tener la premisa de tratar al prójimo como a mí mismo. Yo me cuido para cuidar al otro. Yo no me saco el barbijo en la calle. ¿Por qué? Porque quiero cuidar a aquellos que están en mi casa. Yo me cuido porque cuido a los demás. En Levíticos 13:1-8 dice que establece la ley relativa a la lepra, una gran agrupación de enfermedades e infecciones de la piel y de gravedad diversa. Consiste en una cuarentena de 14 días, ojo, dividida en 2 pruebas de 7 días para determinar si la enfermedad era una amenaza para la comunidad en general. Si alguien daba un resultado positivo, tenía que declararse públicamente impuro. Entonces, ellos ahí ya sabían lo que era como una peste, como un virus, como algo que hacía que tú tenías que declararte impuro y retraerte a hacer una cuarentena de 14 días o un aislamiento social. En esa época, ¿qué era? En esa época era la lepra. Entonces, la lepra llevaba a eso que ellos tenían que cuidarse porque también era bien, bien contagiosa. Entonces, en esa época no era el coronavirus, tenía otro nombre, pero igual les pasaba lo mismo. Interesante que ellos también tenían que hacer las pruebas de 14 días, de 7 y 7, y después ver si eran impuros, no impuros, si infectaban a alguien o no. En el antiguo Israel, aunque los sacerdotes tenían funciones ministeriales claras y bien definidas, también operaban como custodios de la salud pública, evaluando el nivel de amenaza para la comunidad en general. Una política bastante progresiva tratándose de 1500 a.C.
Incluso el rey Usías tuvo que vivir sus días aislados una vez que confirmó que tenía lepra. Eso lo podemos leer en 2 Crónicas 26-21. Entonces, incluso a los reyes les pasó que tuvieron lepra y también se tuvieron que aislar. Dios ordenó estas leyes mucho antes que la ciencia médica pudiera explicar las razones detrás de ellas. La Mishnah, ahorita les explico lo que es la Mishnah, añadió reglas para el traje de casos de lepra, o sea, qué se tenían que poner, cómo y cuándo poner a las personas en cuarentena y cómo confirmar casos positivos, y cómo y cuándo declarar a alguien limpio y reintegrarlo de nuevo a la sociedad. La Mishnah significa en hebreo estudio o repetición, y es la primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías, conocidos como la Torá oral. Entonces es como un libro de leyes de cómo hacerlo, y todas las leyes que eran orales, ellos lo pusieron escrito. Entonces ahí dice, y ahí explica cuándo alguien es impuro, cuándo alguien es puro, cuándo se puede reintegrar a esa persona en la sociedad. Es un poquito como lo del coronavirus, o sea, no sé si en tu casa hubo una sospecha de infección. Nosotros, gracias a Dios, que nadie nunca se ha infectado, pero sí, algunos ya estaban aislados por un tiempo. Yo me acuerdo todavía que acá en la Casa Misiones Luis estuvo 2 veces aislado y estuvo en su cuarto y tenía solo un baño para él y se tenía que dejar la comida en la puerta y no podía tener comunión con los demás. Para que no esté tan triste, después hicimos hasta turnos de quién iba a comer con él, y obviamente que no comía con él, pero estaba tan separado, pero él podía tener la puerta abierta para tener un poquito de comunión por lo menos, pero obviamente muy alejado. Él al final nunca salió positivo, pero otra vez no estaba integrado a la sociedad. Seguimos. Incluso en el Nuevo Testamento los leprosos practicaban una forma de distanciamiento social. Un grupo de 10 leprosos, dice la Biblia, se había quedado a cierta distancia. Lo leemos en Lucas 17:12. Cuando Jesús se acercó a su aldea y los limpió. No se podían intercambiar besos santos, dice en Romanos 16:16. Abrazos o saludos de mano. Sin embargo, el enfoque de Jesús marcó una manera de mitigar una enfermedad infecciosa. Tuvo compasión de aquellos que estaban sufriendo y los sanó, ¿no? Como lo podemos leer. E insistió que pasaran por el sistema de exámenes sacerdotales, tal como se escribe en Levíticos 13. Entonces es interesante porque Jesús sana a los leprosos, sana las enfermedades, pero luego que dice, anda y déjenlo confirmar por los sacerdotes. Sería como anda y hazte la prueba molecular, ¿no? Que realmente salga que sí o sí estás limpio. En Romanos 13 leemos que las autoridades gobernantes fueron establecidas por Dios. Una de las principales responsabilidades del gobierno es la protección de su gente. Aunque los gobiernos a veces sobrepasan sus límites, nuestra respuesta general como ciudadanos es clara. Todos deben someterse a las autoridades públicas. Un buen cristiano debe ser un buen ciudadano, a menos que ser un buen ciudadano signifique ser un mal cristiano. Dios es honrando cuando sus... Sí, perdón, quiero hacer una pausita ahí. Lo que es importante para nosotros es que cuando nosotros escuchamos las cosas que salen del gobierno, como ahorita el martes, obviamente que no nos puede gustar, como dice aquí, pero es importante que lo cumplamos, mientras ser un buen ciudadano no nos pida ser un mal cristiano. Entonces, es muy importante que nosotros sí sigamos las instrucciones de gobierno, mientras no compromete lo que dice la palabra de Dios. Pero es muy importante, como en el coronavirus, que se aplica la plana de que mientras menos contagios hay, menos mortalidad. Y no queremos que la gente se muera, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que podemos, obviamente, protestar en contra de las medidas gubernamentales, que son excesivas, pero
Obviamente la idea es que sí obedezcamos y quedemos adentro de eso, porque el gobierno fue establecido por Dios y Dios nos honra cuando nosotros honramos al gobierno. Entonces, para hacer como 2 puntos y para hacer un resumen, ¿qué podemos hacer nosotros para sacarle jugo a esta cuarentena? Y cómo esta cuarentena puede ser una cuarentena exitosa. Y eso va a valer más allá de la cuarentena. Y creo que lo más importante y lo primerito es que tú definas quién es el centro de tu cuarentena. Tu enojo, que estás encerrado, o ya, voy a dormir todo lo que no pude dormir, o no voy a hacer nada, voy a ver cómo pinta el día todos los días. Entonces, es importante que tú definas quién es el centro de tu cuarentena. Nosotros aquí en la Casa de Transformación hemos definido que el centro de nuestra cuarentena es Jesús. Que todo gira alrededor de Él. Que nos vamos a divertir, sí. Que vamos a tener un montón de actividades, que queremos tener un buen tiempo, sí. Pero que sí tenemos a Jesús en el centro. Que hablamos como a Él le gusta, que nos movemos como a Él le gusta, que tenemos tiempo con Él, que invitamos al Espíritu Santo, que tenemos tiempos espirituales especiales con el Espíritu Santo y todo eso. Ahorita llegamos a eso otra vez. Entonces, primero, define quién es el centro de tu cuarentena. 2. Es muy bueno que planees un poquito tu tiempo. Acá se burlan un poquito de mí porque a mí me encantan los planes. Y obviamente no tienes que ser de cada 5 minutos hago esto o hago esto y esto, pero quizás tener como un poquito una idea qué vas a hacer en estos días para que no sea realmente una cosa de vivo la vida como viene, sino por ejemplo, oye, el lunes voy a aprovechar y voy a limpiar mi casa. El martes voy a hacer algo con mis hijos en casa, vamos a inventarnos un juego nuevo, vamos a hacer no sé qué cosa, pero que planees un poquito tus días. Y es interesante que hasta en Proverbios 15:22 dice que cuando falta el consejo, fracasan los planes, pero cuando abunda el consejo, prosperan. Y hasta eso de planear y tus planes y todo eso nos lleva a que es muy importante, como tercer punto, que tengas buenos tiempos con Dios. Que el consejo que venga ahí sea de Dios. Después vemos al siguiente punto que tal vez es importante. Que realmente lo busques al Señor, que seas fiel con tu tiempo con Él. Justo hoy día antes de comenzar el programa leí una cita que dijo el pastor Jobs que dice: en tiempos de crisis sube al monte de oración y escucha la palabra de Dios. Entonces muy claramente estamos en un momento de crisis, así que te invito a que subas al monte de oración, que busques al Señor, que seas fieles en tus tiempos con Él, y que no sean solo tiempos para cumplirlo, sino que realmente tengas encuentros con Él, que escuches su palabra, que escuches su voz. Y ¿se acuerdan de los altares de alabanza sobre los que hemos hablado en un momento de la cuarentena? Comienza a construir de vuelta altares de alabanza en tu casa, donde escuchas alabanza, donde alabas tú al Señor, donde lo que hay en la casa no es solo tu salsa, tu reggaetón, tu no sé qué cosa, sino realmente que también sea música que alabe al Señor, que lo exalte, que lo glorifique. Después puse a cumplir las reglas. El otro día me fui a una parte de Lima y me quedé un poquito asustada. Había un montón de gente que no estaba usando su mascarilla, había un montón de gente que no estaba cumpliendo para nada, todas las restricciones que tenemos para cuidarnos, justo como dice ahí el Levíticos, de tratar a los demás como a mí mismo. Entonces, y de cuidar a los otros, o cuidarme a mí para cuidar a los otros. Entonces, otra vez, también como hemos leído ahí, el Señor sí es importante si seguimos las reglas y cumplimos las reglas que pone el gobierno, no. Mientras tanto, eso no compromete nuestro ser cristiano y la palabra de Dios. Después puse estar en contacto con mis líderes. Como dicen Proverbios, que cuando abunda el consejo, nuestros planes prosperan.
Ten contacto continuo con tus líderes. No te aísles, no desaparezcas los próximos 15 días o no sé cuánto tiempo, sino ten contacto constante con tus líderes, una vez al día. Escríbele, llámalo. Después puse que para tener una cuarentena exitosa, una de las cosas que deberíamos hacer diariamente es servir. ¿Servir a quién? A quien sea. El que vive contigo en la casa, con el que tú estás haciendo cuarentena. Si tú vives solo, puedes servir a otras personas. ¿Cómo? Pastor, usted necesita una ayuda, necesita que le ayude a traducir algo, necesita que le ayude algo por computadora quizás. Se puede hacer muchas cosas ya virtualmente, hasta incluso servir a los demás. Después siembra, no pares de sembrar. Acuérdense que hay un versículo que cuando sembramos con lágrimas en los ojos vamos a cosechar con gozo. Yo sé que para muchos este tiempo es muy, muy difícil económicamente, pero donde nosotros somos fieles en nuestras siembras, vamos a ver cosecha. Por eso tenemos la gran oportunidad el próximo sábado, el 6 de febrero, de darle al Señor nuestras primicias y también de terminar así nuestro año financiero. Pues puse, háblale a las demás personas de Dios. En esta cuarentena no nos olvidemos de todas las personas que el Señor quiere alcanzar y el Señor quiere salvar, sea a nuestros amigos, a nuestros familiares. Tenemos la oportunidad de escribir a la gente, tenemos el lujo de tener tanta tecnología. Fíjate si puedes orar por ellos. Y por otro lado, aprovecha en limpiar tu casa. Saca las cosas que están sucias. Revisa, quizás el Señor te habla, que quiere que saques algunas cosas que están mal. Quizás encuentras cosas que te has prestado hace 5 años y nunca las has devuelto. Y al final puse, haz algo especial. Acuérdense que en Éxodo 5 dice que justo Moisés, quedándonos con él, Jesús le dijo que saque al pueblo de Israel de Egipto para celebrar, para hacer una fiesta en el desierto. Ya que estamos en el desierto, festejemos. ¿Cómo? Hagan algo bonito. Puede ser en el Shabbat, que hagan una bonita cena, que se vistan bonito, que hagan algo especial para no quedarnos y que la cuarentena nos aplaste, sino hacer algo bonito. Obviamente dentro de las cosas legales, de no juntarte con tus vecinos o algo así, no. Pero en tu casa, quién sabe, nosotros acá en la primera cuarentena que hubo en los 15 días, me acuerdo que un viernes nos vestimos todos bonitos y tuvimos una linda cena. Y eso ayuda un montón para que después no solo estés en pijama, te descuides y después de seguir las cosas se te va a hacer mucho más difícil. Entonces, repito estos puntos y ya vamos terminando. Primero, define quién es el centro de tu cuarentena, que sea el Señor. Planea un poquito tu tiempo. No dejes que cada día pinte como quieras, sino tú define un poquito qué vas a hacer en cada día. Y si un día es solo voy a dormir, entonces que eso sea tu plan. Pero sí ten tu devocional con el Señor. Sé fiel con tus tiempos con Dios. Construye esos altares de alabanza nuevamente en tu vida y en tu casa. Cumple con las reglas que se ha establecido. Comienza a estar en contacto con tus líderes todos los días. Escríbelos, llámalos. Sirve a la gente con la que tú estás en la casa, con los que haces cuarentena. Siembra, no desaproveches ese momento para sembrar, para levantar una siembra, sobre todo tu primicia. Háblales a otras personas, escríbeles, intenta de orar por ellos. Limpia tu casa, fíjate que hay que sacar, aprovecha este tiempo para sacar las cosas rotas, para hacer espacio para las cosas nuevas que el Señor te quiere dar en este año, lo que tú estás desatando con tu primicia, haz espacio para esas cosas. Y haz algo especial, algo que tú disfrutes y que puedas disfrutar con tus hijos, con tu familia, con los que estás. Y si estás solo, haz algo que te gusta a ti. Entonces, esos son los puntos para tener una cuarentena exitosa, para pasarla bien. Y vamos a ver que estos 15 días se van a pasar rapidísimos. Y esperemos que ahí ya podamos tener también de vuelta culto presencial y que nos podamos ver las caras de vuelta. Así que voy a orar por ustedes y acá terminamos entonces. Señor, te doy gracias
por este tiempo y te damos gracias, Señor, que podemos hacer fiesta en el desierto contigo. Te doy gracias, Señor, que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios bueno. Y te doy gracias, Señor, que tú no te has olvidado de nosotros. También te doy gracias, Señor, que tú no perdiste el control, sino que tú sigues estando en control. Y Señor, te alabo y te exalto sobre este tiempo. Señor, declaro protección sobre cada una de las personas que nos está viendo. Declaramos salud sobre sus casas, Señor, que estén realmente protegidos por tu sangre, Jesús. Declaramos que nadie del ministerio, Señor, nadie de la iglesia va a ser infectado con coronavirus, Señor, que vamos a permanecer invictos, Señor, que nadie se va a contagiar. Y desatamos este tiempo, Señor, desatamos encuentros súper especiales contigo, Espíritu Santo. Desatamos nueva revelación de tu palabra, desatamos buenos tiempos con las personas con las que estamos viviendo, Señor. Declaramos oportunidades donde podemos servirnos unos a los otros, Señor, donde podemos tener tiempos de calidad, donde podemos crecer en nuestra relación, Señor, contigo, pero también con las demás personas, en el nombre de Jesús. Amén.